Every time we came down here, she was a sweet little girl. That man was on patrol in a patrol car, and he did this in uniform. You teach children to go to cops for help. This man had no right to do what he did. I've been waiting 40 years to have him dead. Nearly 4 decades after the murder of Dorothy Tula's 11-year-old daughter, Teresa Maccabee, the sentence of the state of Florida versus James Aaron Duckett was carried out at 1:19 p.m. on July 28, 2026. The execution took place without incident. Tracy McFall Buskirk still remembers visiting her young cousin in the 80s. Every time we came down here, she was a sweet little girl. That man was on patrol in a patrol car, and he did this in uniform. You teach children to go to cops for help. This man had no right to do what he did. El 28 de julio de 2026, Prisión Estatal de Florida, 1:19 de la tarde. Se abre la cortina. 35 personas observan detrás del cristal. Los fármacos comienzan a recorrer su cuerpo. Pasan 4 minutos. El alcaide se acerca, sacude al hombre sujeto a la camilla y pronuncia su nombre en voz alta. Nada. James Aaron Duckett, de 68 años, es declarado muerto. Minutos antes, cuando el alcaide le preguntó si tenía unas últimas palabras, Duckett levantó la vista y respondió con solo 2. No, señor. Ninguna disculpa, ninguna explicación, ningún reconocimiento por lo que había hecho. Durante 38 años, permaneció en el corredor de la muerte, asegurando a cualquiera que quisiera escucharlo que era inocente. Y por un tiempo, un detective retirado, un ex jefe de policía y hasta un alcalde en funciones le creyeron. Después, el Estado ordenó una prueba de ADN, la única evidencia que podía cambiarlo todo. El resultado fue inconcluso. Aún así, fue ejecutado. Pero hay algo que permanecerá contigo mucho después de que termine este video. La evidencia que lo llevó a esa camilla era solo una parte de la historia. Lo que los investigadores descubrieron sobre el tiempo que pasó usando ese uniforme de policía es otra historia completamente distinta. Bienvenidos a The Execution Archive. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa las notificaciones, porque hoy conoceremos uno de los casos más debatidos del corredor de la muerte en Florida. Un policía, una niña desaparecida y una placa que terminó convirtiéndose en un arma. Quédate hasta el final. Querrás saber cómo termina esta historia. Pero antes de hablar de lo que ocurrió aquella noche, primero debes conocer a Teresa Mae Maccabee. Teresa tenía 11 años. Cursaba 5º grado en la escuela primaria Mascot Elementary y crecía en el pequeño y tranquilo pueblo de Mascot, Florida. Quienes la conocían la describían como una niña inteligente, cariñosa y responsable. Era de esas niñas que hacían la tarea, evitaban los problemas y llenaban de orgullo a su madre. Su madre, Dorothy Tula, era todo para ella, y Teresa era todo para su madre. También era muy unida a sus primos, entre ellos Tracy McFall Buskirk, familiares que la querían profundamente y que cargarían con su pérdida durante décadas. Teresa nunca había tenido problemas con nadie, nunca había tenido ningún tipo de actividad sexual. Años después, el médico forense confirmaría ese hecho ante el tribunal, y sus palabras caerían como un golpe sobre todos los presentes. La noche del 11 de mayo de 1987, Teresa necesitaba un lápiz para terminar su tarea. Eran casi las 10 de la noche. Su madre le dijo que no saliera, pero Teresa la miró y respondió: «Mamá, solo me tardaré 5 minutos». Su madre finalmente la dejó ir. Teresa caminó hasta una tienda de conveniencia ubicada a menos de 1 kilómetro de su casa. Al día siguiente tenía clases. Nunca volvió. Ahora hablemos del hombre que llevaba la placa. James Aaron Duckett nació el 4 de septiembre de 1957. A finales de 1986 ingresó al departamento de policía de Mascot.
para la noche del 11 de mayo de 1987, llevaba exactamente 7 meses en el cargo. Tenía 29 años. Y esa noche era el único oficial patrullando la ciudad. Cada calle, cada vivienda y cada habitante de Mascot estaban bajo su responsabilidad. Para los vecinos, Dockett parecía el policía que cualquiera esperaría encontrar. Vestía el uniforme, conducía una patrulla oficial, representaba seguridad y autoridad. Años después, su antiguo jefe de policía, Michael Brady, aparecería ante las cámaras para decir públicamente que creía en su inocencia. El alcalde de Mascot también sostuvo la misma postura. A simple vista, James Dockett parecía exactamente quien decía ser, pero los registros judiciales contaban otra historia. Durante el juicio, 3 jóvenes declararon lo que Dockett hacía mientras portaba ese uniforme. Las 3 eran de complexión pequeña, muy parecida a la de Teresa Maccabi. La primera declaró que él la recogió mientras buscaba a su novio y que, ya dentro de la patrulla, intentó besarla. La segunda contó que el 1 de mayo de 1987, apenas 10 días antes del asesinato de Teresa, Dockett se detuvo junto a ella mientras caminaba por la carretera. Le ofreció llevarla a casa. En lugar de eso, condujo hasta un aislado campo de naranjos, lejos de cualquiera que pudiera escucharla. Allí puso sus manos sobre ella e intentó besarla. La tercera relató varios encuentros con Dockett mientras él estaba de servicio, vestido con el mismo uniforme y conduciendo la misma patrulla en la que Teresa Maccabi fue vista por última vez. Los documentos del tribunal muestran un patrón claro. No utilizaba la placa para proteger a las personas, la utilizaba para tener acceso a ellas. Lo que ocurrió la noche del 11 de mayo no surgió de la nada. Había un patrón, y llevaba meses formándose. Todas las mujeres a las que Dockett eligió estaban solas cuando él las encontraba durante sus patrullajes. Se acercaba aprovechando la autoridad que le daba el uniforme y luego las llevaba a lugares apartados. Ninguna lo denunció, porque ¿a quién llamas cuando la amenaza es el propio policía? Luego llegó el 1 de mayo de 1987. 10 días antes de que Teresa Maccabi caminara hacia aquella tienda, Dockett ya había llevado a otra joven hasta un remoto campo de naranjos y la había tocado. No hubo denuncia, no hubo consecuencias, nadie lo detuvo. 10 días después, seguía patrullando las calles. Según los testimonios presentados en el juicio, cuando Dockett llegó a la tienda la noche del 11 de mayo, primero entró al establecimiento, se acercó directamente al empleado y le hizo 2 preguntas. ¿Cómo se llama? ¿Qué edad tiene? El empleado respondió que Teresa tenía entre 10 y 13 años. Dockett dijo que iba a ver cómo estaba y salió del local. Los registros judiciales también muestran que entre las 10:50 de la noche y las 12:10 de la madrugada, exactamente durante el periodo en que Teresa desapareció, Dockett no realizó una sola transmisión por radio. Más de 1 hora de absoluto silencio, del único oficial que patrullaba Mascot aquella noche. Este no fue un caso con cómplices, conspiradores ni personas contratadas para ayudar. James Dockett actuó completamente solo, y eso fue precisamente lo que hizo tan difícil atraparlo. Tenía la patrulla, tenía la placa, tenía todo Mascot bajo su responsabilidad, sin un supervisor vigilando sus movimientos, sin un compañero a su lado y sin nadie a quien rendir cuentas. Los registros judiciales confirman que era el único oficial de servicio aquella noche. Cualquier decisión que tomara, podía ejecutarla sin que nadie lo supiera. Y después de la desaparición de Teresa, movió cada pieza con cuidado. Llegó a la estación de policía de Mascot entre 15 y 20 minutos después de que la madre de Teresa ya hubiera estado allí, desesperada y esperando respuestas.
Se sentó y tomó personalmente el reporte de desaparición de la misma niña con la que había sido vista por última vez. Después, condujo hasta la casa de la familia para recoger una fotografía, proyectando la imagen de un oficial preocupado y dispuesto a ayudar. Incluso le dijo al jefe de policía que ya había preparado un volante de búsqueda y que no necesitaba apoyo. Luego llevó ese volante a la tienda de conveniencia y le pidió al empleado que no lo colocara. Dijo que la fotografía no era buena. Prometió regresar con una mejor. Nunca volvió. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que este caso es diferente a cualquier otro. Suscríbete para no perderte historias como esta. Ahora volvamos a la noche del 11 de mayo de 1987. Recorramos los hechos minuto a minuto. Alrededor de las 10 de la noche, Teresa Maccabi salió de su casa rumbo a la tienda de conveniencia. Solo 5 minutos le había prometido a su madre. Hacia las 10:20, estaba afuera de la tienda junto a un joven de 16 años que acababa de conocer. Ambos caminaron hasta la zona cercana al contenedor de basura y comenzaron a conversar. Entonces llegó una patrulla perfectamente identificada. Duckett entró primero al establecimiento. Le preguntó al empleado cómo se llamaba Teresa y qué edad tenía. Después salió y se acercó a los dos jóvenes. Según su propio testimonio durante el juicio, le dijo a Teresa que ya eran casi las 10:30 y que debía regresar a casa porque existía un toque de queda para menores. Pero Teresa nunca regresó. Poco después llegó el tío del muchacho. Tanto él como el adolescente vieron algo que contradecía la versión de Duckett. Teresa y el oficial seguían junto a la patrulla. Duckett les indicó al tío y al joven que se retiraran. Cuando ambos se marcharon, Teresa subió al asiento del pasajero. La puerta se cerró. La patrulla arrancó. Más adelante, el tío declararía ante el tribunal que jamás vio a Teresa tocar el cofre de la patrulla, contradiciendo otra parte de la versión presentada por Duckett. Alrededor de las 10:50 de la noche, la radio del oficial quedó completamente en silencio. Cerca de las 11, la madre de Teresa llegó a la tienda buscando a su hija. El empleado le comentó que quizá el oficial la había llevado a la estación de policía. Ella y su hermana recorrieron las calles de Mascote buscándola. No encontraron la patrulla. Llegaron a la estación de policía de Mascote. Estaba vacía. Después condujeron hasta la estación de Groveland para presentar el reporte de desaparición. A las 12:10 de la madrugada, la radio de Duckett volvió a transmitir. 10 minutos más tarde, entró a la estación de Mascote, entre 15 y 20 minutos después de que la madre de Teresa ya había estado allí esperándolo. A la mañana siguiente, 12 de mayo, un pescador observó algo en la orilla del lago Knight, a menos de 1 kilómetro de la tienda de conveniencia. Las autoridades fueron notificadas. El jefe de policía acudió al lugar. Era Teresa. Los registros judiciales confirman lo que determinó el médico forense. Teresa fue agredida sexualmente mientras aún estaba con vida. Después fue estrangulada y finalmente ahogada. Tenía 11 años. Habían pasado menos de 3 horas desde que salió de su casa, para cuando el cuerpo de Teresa fue recuperado del lago Knight. Duckett ya había pasado varias horas colocándose en el centro de la investigación. Él había recibido el reporte de desaparición. Él había recogido la fotografía. Él había preparado el volante de búsqueda. Para cualquiera que lo observara, parecía un oficial comprometido haciendo su trabajo, pero los investigadores empezaron a verlo de otra manera. Cada uno de sus movimientos había mantenido las primeras horas de la búsqueda bajo su propio control. Cuando apareció el cuerpo, la atención se dirigió inmediatamente hacia él. Había sido la última persona vista con Teresa. Era el único oficial de servicio durante toda la noche. No había nadie más.
Entonces, los detectives revisaron los registros de radio. El periodo comprendido entre las 10:50 de la noche y las 12:10 de la madrugada, más de una hora completa, estaba totalmente vacío. Dockett dijo que durante ese tiempo se había detenido a tomar café. Nadie pudo confirmarlo, ni una sola persona. Los registros del tribunal también muestran que le había pedido al empleado de la tienda que no colocara el volante de búsqueda de Teresa. Prometió regresar con una fotografía mejor. Nunca lo hizo. El 16 de junio de 1987, 36 días después del asesinato de Teresa, Dockett fue suspendido del Departamento de Policía de Mascot. 3 días más tarde fue despedido. Toda su carrera como policía había durado exactamente 7 meses. Los investigadores no tenían una confesión, no tenían el arma homicida, tampoco había un testigo que hubiera visto el crimen. Lo que sí tenían era evidencia física. Y poco a poco, esa evidencia estaba construyendo un caso que Dockett no podía explicar. El primer hallazgo importante fueron las huellas de neumáticos encontradas cerca del lago Knight. Un técnico de la oficina del sheriff las examinó cuidadosamente y detectó algo inusual. Pertenecían a neumáticos Goodyear Eagle para lodo y nieve. Un modelo diseñado para climas fríos y extremadamente raro en las carreteras de Florida. El centro de llantas de la zona confirmó que, durante 9 años de operación, solo habían recibido por error 2 juegos de ese modelo. Ambos fueron instalados en patrullas del Departamento de Policía de Mascot. Una de esas patrullas era la que conducía Dockett. La segunda evidencia fueron las huellas de palma. Las impresiones, tanto de Dockett como de Teresa, aparecieron sobre el cofre de la patrulla. La posición de las huellas de Teresa indicaba que había estado sentada de espaldas sobre el cofre y que se había deslizado hacia arriba. Durante el juicio, Dockett lo negó de forma directa. «Señor, ella nunca estuvo sobre el cofre de mi patrulla». La tercera pieza llegó de la mano del analista del FBI Michael Malone. Declaró que un solo vello púbico encontrado dentro de la ropa interior de Teresa coincidía con las muestras de Dockett con, según sus propias palabras, un alto grado de probabilidad. Dockett negó haber conducido hasta el lago, negó que Teresa hubiera estado sobre la patrulla y volvió a repetir la historia de que había salido a tomar café. Nadie pudo confirmar ninguna de esas afirmaciones. En octubre de 1987, 5 meses después del asesinato de Teresa, un gran jurado del condado de Lake acusó formalmente a James Dockett de asesinato en primer grado. Desde el primer día, la fiscalía dejó claro que buscaría la pena de muerte. Pero la acusación era solo una parte del caso. Lo que realmente cambió la percepción pública fueron los testimonios de las 3 jóvenes que decidieron contar lo que Dockett les había hecho mientras llevaba puesto el uniforme. Sus declaraciones hicieron imposible ignorar una realidad. Teresa Maccabi no había sido un caso aislado, era parte de un patrón. Durante meses, Dockett había buscado mujeres y adolescentes que estuvieran solas. Usaba la patrulla, usaba la placa y las llevaba a lugares donde nadie pudiera escucharlas. La única diferencia era que Teresa nunca regresó a casa. Su arresto sacudió al condado de Lake y a toda la región. Un policía juramentado, alguien en quien la comunidad confiaba, había sido acusado de violar y asesinar a una niña de 11 años a la que encontró durante un patrullaje de rutina. Pero mientras el juicio se acercaba, los detectives también comenzaron a revisar otros casos. El primero era el de una mujer hallada muerta cerca de Lakeland, Florida, en 1986. Había sido vista por última vez subiendo a un automóvil azul oscuro. En esa época, Dockett era propietario de un Buick Regal azul. También revisaron la desaparición de una adolescente de 14 años ocurrida durante un carnaval
en septiembre de 1987, apenas 4 meses después del asesinato de Teresa. Lo que los investigadores encontraron al relacionar esos casos con Dockett resultó difícil de creer. A comienzos de 1988, James Dockett enfrentó juicio ante un jurado del condado de Lake. La fiscalía presentó toda la evidencia física, las huellas de neumáticos, las huellas de palma y el testimonio del analista del FBI, Michael Malone, sobre el vello púbico encontrado en la ropa interior de Teresa. Después, declararon las 3 jóvenes. Relataron lo que Dockett les había hecho mientras estaba de servicio. Sus testimonios mostraron con claridad quién era y cómo actuaba mucho antes de que Teresa Maccabi caminara hacia aquella tienda de conveniencia. Cuando llegó el turno de Dockett durante la fase de sentencia, decidió declarar. Negó todas las acusaciones. Después miró al jurado y les pidió que le perdonaran la vida. El jurado comenzó sus deliberaciones el 10 de mayo de 1988. Menos de 90 minutos después, regresó con el veredicto. Culpable de asesinato en primer grado. Culpable de agresión sexual. Por 8 votos contra 4, recomendó imponer la pena de muerte. El 30 de junio de 1988, el juez Jerry Lockett sentenció a Dockett a morir en la silla eléctrica. Además, recibió una condena adicional de entre 25 años y cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, por el delito de agresión sexual. Entonces, comenzaron casi 4 décadas de apelaciones. En diciembre de 1989, presentó su primera apelación. La Corte Suprema de Florida la rechazó en septiembre de 1990. En 2001, el mismo juez que había dictado la sentencia negó su recurso posterior a la condena. En 2003, la defensa aseguró que un testigo había mentido tras ser influenciado por las autoridades. La petición también fue rechazada. Ese mismo año se autorizó una nueva prueba de ADN, pero el plazo venció sin que la defensa presentara una sola solicitud. Para 2004, una orden judicial prohibía cualquier análisis adicional de ADN. En 2005, la Corte Suprema de Florida rechazó una segunda apelación. En 2010, el juez federal William Terrell Hodges negó el recurso presentado ante un tribunal federal. Las apelaciones posteriores, en 2014, 2017 y 2018, corrieron la misma suerte. Todas fueron rechazadas. Cada tribunal llegó a la misma conclusión. Las huellas de neumáticos, las huellas de palma, el prolongado silencio en la radio y los testimonios de los testigos eran más que suficientes para sostener la condena. Para el año 2000, James Dockett era uno de los 370 reclusos del Corredor de la Muerte de Florida. Seguía proclamando su inocencia. Presentó apelación tras apelación. Todas fueron rechazadas. Durante un tiempo contó con personas que creían en su versión. Un detective retirado de homicidios llamado Marshall Frank declaró públicamente que, después de estudiar el caso, pensaba que Dockett era inocente. El ex jefe de policía Michael Brady opinaba lo mismo, también el alcalde de Mascot, pero Marshall Frank siguió investigando, y cuanto más profundizaba en el asesinato de Teresa Maccabi y en el homicidio sin resolver de la joven Jennifer Weldon, más cambiaba su opinión. Finalmente, dio un giro completo. Concluyó que Dockett era responsable tanto del asesinato de Teresa Maccabi como del de Jennifer Weldon. El 27 de febrero de 2026, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la orden de ejecución de Dockett. La fecha quedó fijada para el 31 de marzo de 2026. Casi de inmediato, ocurrió algo inesperado. El mismo hombre que había dejado vencer el plazo para solicitar una prueba de ADN sin presentar un solo recurso en 2004, ahora exigía que esa prueba se realizara.
la Corte Suprema de Florida suspendió temporalmente la ejecución y autorizó el análisis. Los resultados fueron inconclusos. No demostraban su inocencia. El Estado solicitó levantar la suspensión. 6 de los 7 magistrados votaron en contra. La orden de ejecución venció. El tribunal ordenó realizar un análisis más profundo de los resultados. Durante meses, el caso permaneció en un limbo judicial. Finalmente, el 8 de julio de 2026, la Corte Suprema de Florida levantó la suspensión. Las pruebas de ADN no habían resuelto absolutamente nada. 6 días después, el gobernador Ron DeSantis firmó una segunda orden de ejecución. La nueva fecha quedó fijada para el 28 de julio de 2026. La noche anterior a su ejecución, Duckett recibió la visita de 4 familiares por última vez. A la mañana siguiente despertó a las 4:45. Su última comida consistió en huevos, gachas de maíz, tocino, panecillos y leche con chocolate. Después se reunió con un consejero espiritual. Al mediodía fue trasladado a la cámara de ejecución. 35 testigos observaban detrás del cristal. Entre ellos estaban familiares de Teresa Maccabee y también de Jennifer Weldon. Cuando el alcaide le preguntó si tenía unas últimas palabras, Duckett respondió: «No, señor». A la 1 de la tarde comenzaron a administrarle los fármacos. A la 1:19, James Aaron Duckett fue declarado muerto. Tenía 68 años. Afuera de la prisión, la madre de Teresa, Dorothy Tula, se detuvo frente a las cámaras y no pudo contener el llanto. «Esperé casi 40 años para verlo muerto». Su sobrina, Tracy McFall Buskirk, habló con serenidad, pero sin titubear. «Este hombre se aprovechó de su placa». También dijo que jamás debieron pasar 4 décadas para que su tía pudiera llegar a este momento. La familia de Jennifer Weldon también estuvo presente. Afirmaron que la ejecución les dio una parte del cierre que habían esperado durante muchísimo tiempo. Ambas familias, unidas por la misma tragedia, se habían acompañado en silencio durante todos los años transcurridos desde la condena de Duckett. 2 días después, el 30 de julio de 2026, el sheriff del condado de Polk, Grady Judd, anunció que los investigadores identificaban formalmente a Duckett como el principal sospechoso del asesinato de Jennifer Weldon. Con ello, se daba por concluido un caso que había permanecido sin resolver durante casi 39 años. James Duckett pasó 38 años en el corredor de la muerte. La madre de Teresa Maccabee pasó esos mismos 38 años sin su hija. Él tenía una placa, tenía un uniforme, tenía una patrulla. Y la noche del 11 de mayo de 1987 utilizó las 3. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Cuál fue el momento de este caso que más te impactó? Déjalo en los comentarios. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento de hacerlo. Cada semana presentamos casos como este. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.